Casi al final, ¿sí?, presentamos este diagrama en bloque. Los diagramas en bloque son eso, un diagrama en bloque, no es un diagrama muy descriptivo en detalle, más bien es un generador de ideas y es un cartel de todo lo que tiene como relevante, no de todo lo que tiene. Entonces mi computadora como esquema, siempre lo voy a rodear, digamos, de alguna entrada, de alguna salida y de alguna unidad que haga de entrada-salida, como puede ser una de almacenamiento, ¿sí?, de la mano de lo que llamamos disco rígido. Es un disco interno, capaz de almacenar cosas de forma permanente, pero también lo puedo modificar, lo puedo regrabar. Y todo eso va a rodear, por eso se habla de periférico a la máquina, la cual en su interior va a tener un microprocesador, más de uno va a tener, pero sí tiene uno principal, que es el que describe la publicidad. Dice, estoy vendiendo un i15, que está súper pulenta, ¿viste? Entonces compro eso y me dice, te estoy vendiendo con tantos gigabytes de memoria. ¿Qué mejor que una computadora de 32 gigabytes para jugar al Mario Bros? Yo qué sé. Y la gente tiene formas, ¿sí?, en el ambiente publicitario de dar a conocer cosas. Eso es una verdad media. De construirme en mí las ganas de algo que a lo mejor es innecesario, pero lo hacen muy bien. También es una disciplina. Entonces, sin competir con otro, vamos a tratar de avivarnos de qué le van las cosas como para que nos demos cuenta. Por eso el curso va a dejar cosas a lo mejor no tan imbricadas entre ellos, tan conectadas, pero al final sí lo van a ir viendo ustedes que se van a ir conectando. Por eso sí apelo a que lo vayan reteniendo las cosas que le vamos a dar. Esto para mí es importante de entender la diferencia que hay entre el mundo analógico y el mundo digital. A grandes rasgos yo podría decir que todo lo que nos rodea en el campo natural es un mundo analógico. Y lo que nos rodea en un mundo artificial dentro de una computadora es un mundo digital. Se dice que las señales dentro de una máquina son eléctricas, por lo menos las que inventa el hombre que enchufa 220, en donde hay transmisión de electrones en un sentido o en el otro, pero al menos lo que enchufa va a una unidad a la cual llama fuente de alimentación, el cual recibe del mundo exterior un montón de energía de esos 220 e ingresa en una máquina que cada vez quiere menos consumo. Si yo la enchufara directamente, se quema todo. Por eso en sus unidades de transmisión, ¿sí?, desde los 220 hasta la ficha que yo conecto a la máquina para alimentarla, en el medio hay una cosa. Hay un elemento de transformación que hace posible que esos 220 se conviertan en algo más chiquito, que no oscile, ¿sí?, que no vaya para arriba, para abajo, ¿sí?, sino que se mantenga en un valor estable, como el que suministra una pila voltaica. La pila, tal cual la compramos, sea AA, AAA o lo que sea, que no es batería, es pila, si mido, tiene o debería tener 1,5 volts. Pero, a diferencia de estas fuentes de alimentación, no tiene un cordón umbilical, no tiene una unidad de conexión o una fuente infinita, como son los generadores de energía eléctrica. Tiene un proceso electroquímico interno en la pila que me entrega como diferencia entre los extremos, diferencia de potencial 1,5 volts. Y por no tener ese vínculo con otra fuente, hace que esos 1,5 volts con el tiempo se conviertan en 1,4, en 1,3, en 1,2, en 1,1, hasta que llega el momento donde nos sirve para lo que está alimentando. En la evolución, como les digo, muchas de estas cosas que enchufamos a 220 sí o sí, para que funcionara,
fueron dando como origen eso que mostré, esa notebook, esa tablet, en la cual uno busca portabilidad, y para la portabilidad tiene que tener un suministro de energía, que lo logra con baterías internas, las cuales hay que cargar, y lo desenchufo. Y al igual que la pila voltaica, también se va a ir descargando, al punto que el mismo sistema va a decir, enchufe esta cosa porque se va a apagar. O el mismo sistema operativo, junto con las cosas que da el hardware, hace un almacenamiento temporal de lo que tiene en una unidad permanente como el disco, antes de apagarlo. Hace un resguardo de lo que tenía, como un instantáneo, como una foto de lo que tenía para que no lo pierda. Después se apaga. Después hay que enchufar la 220 y se vuelve a recargar. Hasta que en algún momento esa batería agotó los ciclos de recarga y empieza a mostrarme una indicación de que tengo que reemplazar. O sea, quiere decir que cualquiera sea la situación, yo voy a necesitar tener internamente a la máquina o una batería o una fuente que me entregue una tensión continua. ¿Y qué es una tensión continua? Un valor continuo. Es eso, un valor constante. 12 volt, 5 volt, como el que usamos para alimentar los celulares, 3,3 volt, y todos van a salir de una fuente. Y si yo mido, por ejemplo, la fuente de una notebook, recién ahora está teniendo las nuevas hace 6 años, tienen ficha de 5 volt. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un cargador celular. Pero las otras venían 17, 20, esto y lo otro. ¿Y qué tenían adentro? Tenían reguladores que sacaban las diferentes tensiones, de acuerdo a la necesidad de los diferentes chips que internamente tienen. En la fuente esa que yo veo afuera, me da un suministro de 17, 19, 15, 14. Encima se ponían tan prolijitos para competir entre ellos que las fichas eran incompatibles, lo cual está bueno, por la duda que yo haga macana. Enchufe un alimentador que no le corresponde. También las últimas máquinas están viniendo como ficha de alimentación la USB 3.0, por lo cual ni siquiera puedo romperlo porque lo enchufo mal. Y ya alimento con 5 volt los circuitos. Quiere decir que en su interior los circuitos o bien levantan el voltaje, se puede hacer, o bien trabajan con menos voltaje para trabajar más fríos. Y si trabajan más fríos, la electrónica es más confiable. ¿Y qué pasa si yo necesito un reloj? Fabrico a partir de esa energía continua, no continua porque es continua en el tiempo, sino que su tensión no varía, un oscilador, un contador, algo que alterne entre un valor y otro. Me fabrico un reloj patrón y luego empiezo a sacar o submúltiplos o producto de esa frecuencia. En definitiva, yo tengo una unidad de transformadora de señales analógicas a digitales cuando ingresan a la máquina, ¿sí? Y desde el punto de vista del suministro de energía, yo tengo una energía alterna y entre energía continua. Adentro es continua. Si yo pusiera un cable directo entre los 220 y mi máquina, se quema todo. Bien, nada, estas son las cosas que he dicho, tienen relojes, yo los voy construyendo a pedido de los distintos lugares. Los relojes, a diferencia de muchos que se tenía hace 30 años atrás, están integrados a veces dentro de los mismos chips, y lo único que voy a poner son cristales, son unidades piezoeléctricas que estabilizan al oscilador. ¿Y por qué quiero que el oscilador sea estable? Es como un reloj de pulsera, un reloj de mi casa. Yo no quiero que
ande más rápido ni ande más lento. ¿Por qué? Porque si yo no sé cuál es la deriva que tiene, el corrimiento que tiene, esa información para mí no es confiable. Yo qué sé cuánto adelantó. ¿Adelantó 5, 10, 15 o atrasó media hora? Y al revés, en el caso de una computadora adentro, si el reloj es inestable, ¿sí? No es, la frecuencia no es constante, y me va a dar un bit más gordo, otro más finito, va a ser irregular. Y eso no sirve. Porque en definitiva, ese bit que estoy fabricando con señales eléctricas va a corresponder a un 1 o a un 0. Te pido que apagues la cámara. Entonces, si eso no ocurre, voy a tener cierta inestabilidad dentro de la máquina. Entonces, voy a tratar de generar relojes patrones asistido con estos cristalitos, con estos cristales de cuarzo, que están cuidadosamente cortados por un láser, geométricamente cortados para que solamente se puedan mover a una frecuencia patrón. Entonces, cuando se lo quiera mover por diferencia de potencial a otra frecuencia, lo van a corregir. Ellos van a ser los que absorban la deriva y van a sintonizar al oscilador. Yo necesito osciladores estables, así como necesito relojes patrones en mi vida diaria. Yo no puedo decir, creo que son las 1:25. Y si yo tengo media hora de viaje, yo no sé si llego a las 2 a Lucar, porque estoy creyendo que son las 1:25. O tengo el dato, o no lo tengo en la mayoría de las cosas que hacemos. Entonces, ¿qué es esto de señales digitales? Las señales digitales, ustedes van a ver un montón de cosas que hablan del 0 y 1, etcétera, etcétera. Sin embargo, las señales digitales son esto. Esa figura tiene una señal digital que no tiene dos estados, 0 y 1, sino que tiene... ¿Cuántos estados tiene? Vamos a habilitarlos. ¿Cuántos estados tiene? 4. Tiene 4. Tiene 0, tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4. Esta señal digital es la que tiene la máquina de ninguna manera. El mundo internamente está bivaluado por un montón de cosas, pero está bivaluado, tiene 0 y tiene 1. Sin embargo, la señal esta es digital. ¿Por qué yo puedo decir que es digital? Porque los cambios o las transiciones entre un estado y el otro son abruptas. Cambian súbitamente, de golpe cambia otro valor. Luego se mantiene un instante de tiempo, son discretas. Muy distintos, ¿sí? Cuando las transiciones son continuas, no son abruptas. Entre un estado y otro hay infinitos puntos. Estos son muy parecidos a los fenómenos del mundo real. En el mundo real las cosas son así, de transiciones suaves, continuas. No así en el mundo interno de la máquina. Va a haber muchas explicaciones en los libros, por lo cual me dicen que la señal digital binarizada es lo mejor que me puede pasar porque tengo transistores que prenden y apagan. Sí, pero los transistores también se pueden trabajar para que trabajen con estas señales continuas, suaves, analógicas, y lo uso como amplificador. Sin embargo, los transistores que integramos en los chips trabajan o bien cortados, no está, en uno a la salida, saturado, está trabajando al mango, está en un 0 a la salida. Pero no son las únicas cosas que puedo tener. Sin embargo, sí yo comparto de que el mundo interno es digital y binarizado, no solo porque ya existe, sino porque es conveniente. Imagínense que
Llevar esto a trabajar dentro de una máquina sería un espanto, tendría que tener un montón de información, tendría que tener un montón de lugares, ¿sí? Y llevar esto a una de la máquina, a lo mejor 4 estados, podría hacerse. Pero, mucho de lo que se comunica dentro de una máquina sucede entre dos elementos de silicio, no entre dos seres humanos. Y si la pretensión de que cualquier máquina que construye el hombre sea predictiva, quiere decir que si un chip le envía una señal a otro chip, le entienda y haga lo que tiene que hacer, no que a veces le entiende y a veces no le entiende, a veces hace y a veces no hace, esa máquina no me sirve. Entonces puede ocurrir lo siguiente, que yo esté pretendiendo asegurar la calidad de esa comunicación. Pero lo que yo pretenda no quiere decir que va a ocurrir. ¿Qué quiere decir? Por más que yo le ponga empeño para que no haya fallas, pueden ocurrir fallas. Por eso uno no habla de sistemas sin fallas, sí habla de sistemas tolerantes a fallas. Tolerantes a fallas. Entonces, si yo tuviera una comunicación digital como la que está arriba donde se mueve el mouse, o el puntero del mouse, y descubriera que en esta transmisión, acá donde se mueve el mouse, este dígito está equivocado, el dígito del 1. Yo me doy cuenta que todo este conjunto de dígitos que están viajando, este es el que está equivocado. La pregunta que surge, ¿cuál es? Si yo descubro que está equivocado, ¿qué tendría que hacer? Cambiarlo. Entonces yo descubro ese fehacientemente que está equivocado. ¿Y por qué valor lo cambio? Por el contrario, ¿no? O sea, me dice, miren lo que estoy preguntando. Por el contrario, te va a quedar de nuevo conmigo este año. Si yo estoy acá, en este 1, y descubrí que está equivocado en este esquema, ¿por cuál lo cambio? Por 0, por 0. Son candidatos al 0. Ustedes. No lo sé por qué lo cambio. Porque tengo una señal que tiene 4 estados posibles. Si yo descubro que uno está mal, no sé si lo tengo que cambiar por 0, por 3 o por 2. Por eso, binarizar la señal, hacerla binaria, es ventajoso. No porque el transistor ya existía, no porque la electrónica ya existía, no por nada de eso. Si yo descubro, por ejemplo, que este donde se mueve el mouse acá abajo, ¿no? A la derecha, está equivocado, digo, sí, este está equivocado, y lo veo que está en 1, ¿qué le pongo? Un 0. No tengo ningún problema ni duda en afirmar que va a 0. ¿Por qué? Porque la señal es bivaluada, tiene solamente, o puede tomar solamente 2 valores. Si yo descubro que un dígito está mal, pongo el opuesto. No así en un sistema multivaluado. No lo sé qué pongo. Sin embargo, estos dígitos son mucho más ricos que los de acá. Puedo transmitir por dígito mayor cantidad de información que con nosotros. Pero me quedo abajo. Me quedo en un mundo digital bivaluado. ¿Y este de arriba existe? Sí existe, pero en otros equipamientos de transmisión, no para una computadora. O existía. Yo estoy bastante corrido de las comunicaciones. Esa es la justificación que ustedes me deberían dar si yo pregunto por qué utilizamos aún hoy la comunicación en ceros y unos
sabiendo que gasta demasiada cantidad de dígitos, que un código más rico en representaciones de los datos. Bien, y lo último que mostré fue esto, ¿sí? Un recorrido, ¿no? De que es una computadora que tiene periféricos, que tiene línea de comunicación, y que internamente tiene algo de una unidad de procesamiento, un microprocesador o CPU, una memoria principal, los dispositivos de entrada y salida, y un sistema de conexión. Y que cada una de esas cosas se puede ir viendo por dentro. Nosotros no vamos a crecer más que esto. Vamos a llegar al registro, a la unidad aritmética y lógica, y a la unidad de control. Esto lo vamos a ver en una segunda materia, igual que los periféricos, las unidades funcionales de entrada y salida. Nada, esto es lo que un poco yo le decía. ¿Qué es lo que yo al final planteaba la semana pasada? Cuando vemos un artículo, no es este caso, está bastante viejo, ¿no? Que uno se lleve la idea de que no es mágico, ¿no? Que uno puede llegar a preguntar y responderse a alguna de estas cosas, ¿no? Calle lo vamos a ver el segundo cuatrimestre, esa no. Igual que PCI lo vamos a ver parcialmente, ¿no? Pero lo otro, sí ustedes deberían avivarse de qué va cada uno de estos títulos. Esto lo voy a saltear, ¿sí? Nada más son magnitudes de almacenamiento, por ahora lo vamos a dejar.